Ahí, Josué, bienvenido. ahí está. Bienvenida, bienvenidos, Patita, bienvenida también a todas las personas que conocemos y a las que no conocemos todavía, pero hoy día tenemos la oportunidad de conocer. Agradecerles que estén presentes en esta jornada. Es nuestra primera jornada, el primer conversatorio de recreación que organizamos entre la Red Internacional de Recreación, Red Internacional de Recreación Chile, Internacional de Recreación de Colombia. Y el día de hoy queremos invitar ahí algunas personas que son eh, algunos referentes, ¿cierto? Y nada, voy a comenzar ahí presentando a uno de los ponentes que tenemos. Después voy a dejar ahí a Julie para que presente a otro ponente. El día de hoy, lamentablemente, les quería contar, teníamos tres ponentes, pero la profesora María Eugenia Rodríguez sufrió la pérdida de su hermana, así es que obviamente, por respeto a ella, ¿cierto? Y dándole todo el espacio que se merece, le dijimos que no se conectara y ella también obviamente accedió, justamente para que ella pueda vivir su duelo de forma tranquila, ¿ya? Y dándole todo su espacio. Y el día de hoy sí tenemos acá presente al profesor Pablo Gabriel Núñez Marchán, que es profesor de Educación Física de la UNCE, magíster en Actividad Física y Salud en la Universidad Mayor, académico del 2001, con trayectoria en la formación docente en recreación y actividad en contacto con la naturaleza, en la carrera de Pedagogía de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Mayor, educador al aire libre y maestro no deje rastro. Hoy me suena eso con formación Scout. Ha desarrollado e implementado programas de estudio en el área para distintas universidades, diseñado e implementado programas en distintos contextos escolares, comunitarios, empresariales con adultos mayores y en el medio natural. Así que ahí tenemos a Pablo. Pablo, si quieres saludar antes de presentar ahí a Omar. Sí, hola, buenas noches a todos y todas. Qué gusto escuchar y ver la alegría de todos, esta integración. Agradecer a Osvaldo por esta invitación de poder participar y poder aportar en esta área que nos apasiona, que a veces nos confunde, que a veces nos complica también, pero que estamos en el espacio desarrollando y buscando respuestas e ir sumando, digamos, a este desarrollo que se va dando en el tiempo. Así que, como ganas de participar Gracias. bueno, y de poder conversar. Gracias. No, gracias. Gracias a ti, Pablo. Julie. Gracias. Qué bueno, de verdad, mucha alegría. Hoy veo mucha gente conectada. Yo creo que eso también es como muy chévere y muy significativo Ujú. de hasta dónde estamos llegando como la recreación, cómo la recreación está haciendo eco y cómo empezamos a unir diferentes países alrededor de la recreación. Eso para nosotros, desde la Red Internacional de Recreación y desde el equipo central, para nosotros es muy significativo ver cómo hemos ido avanzando y cómo se ha ido ampliando estos espacios para que de alguna u otra manera la recreación sea bien vista y sea reconocida a nivel latinoamericano, que es como lo que normalmente uno siempre aspira, que estemos como accediendo a estos espacios donde no nos conocen. Y eso es rico ver a toda esta gente conectada, de verdad. Bueno, me presento, mi nombre es Juliet Salazar, soy profesional en recreación de la Universidad del Valle. En estos momentos, aspirante a la maestría en arte en la salud y arte terapia en una universidad aquí en Chile. Me mudé a Chile y adaptándonos a los cambios, rodeada de compañeros demasiado significativos como Osvaldo e Israel, que han hecho como un gran trabajo en la orientación y en el proceso de adaptación aquí en Chile. Pero ha sido muy chévere y bueno, yo creo que uno como colombiano siempre cuando uno llega a un lugar empieza a adaptarse desde lo más mínimo hasta lo más grande. Hoy les queremos presentar, aparte del profe Pablo, al profesor Olma Patricio Fernández Vergara. Él es chileno. Eh, Tiene una amplia hoja de vida. Es demasiado, en Colombia diríamos muy pro. Aquí en Chile no sé cómo dicen cuando alguien tiene muy buen camino, tiene una muy buena hoja de vida a nivel académico. El profe en estos momentos
pues es docente en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Educación Física, cátedra de Psicología y Sociología de la Educación Física y el Deporte. Perdón, fue maestro, docente en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Departamento de Educación Física y Recreación. Docente en la Universidad Católica Cardenal Raúl Silvas Hernández, Escuela de Educación Enrique, Física y Deportes. ¿Enrique no es? Sí, Enrique, sí. Enrique. Docente de Comité Olímpico de Chile. Ay, profe, felicitaciones. Instituto Nacional y Capacitación Deportiva de Cursos de Recreación y Administración. Líder nacional del programa del gobierno japonés, Un barco para la juventud del mundo. Profesional del Ministerio de Educación, División de Educación General. Y así se ha ido desarrollando en grandes ámbitos educativos, generando pues lo que yo les estaba diciendo ahorita, una hoja de vida bastante amplia en este campo. Con ustedes, ahí los presento, el profesor Pablo Núñez y el profesor Omar, que aquí están. Este es el espacio de ustedes, esto es para ustedes y que les vamos a explicar un poquito cómo es la dinámica. La idea es que ustedes dos puedan tener aproximadamente, Osvaldo, ¿me puedes ayudar a, a dejar Vamos a tener organizado? una hora de conversación en donde vamos a estar hablando de distintos temas ahí con el profesor Pablo y el profesor Omar. Y luego de eso vamos a abrir también la posibilidad de algunas preguntas que ustedes nos puedan realizar. Pueden levantar la mano o pueden dejarnos tanto por el grupo de WhatsApp como por el chat algunas preguntas para que nosotros podamos realizarles a los profesores. Y Omar, no sé si quieres también darnos la bienvenida, algunas palabras previas. Bueno, saludarles a todos y todas, algunos con quienes he compartido en algún momento de mi vida académica el trabajo en este ámbito en particular. Eh, Hacer un par de aclaraciones. Aún eh, me apasiona todo lo que acaba de escribir Juliet, pero la verdad es que yo ya estoy jubilado, ya no hago docencia en las universidades. Ok, qué Tampoco bueno. trabajo en el ministerio, solo me preocupo de cuestiones de asesorías pedagógicas y lo último fue haber sido el metodólogo del voluntariado en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero siempre ligado a los temas de investigativos en estos ámbitos y muy entusiasmado de conversar con usted a través de este medio y particularmente con Pablo, con quien nos liga una vida trabajando en la formación inicial de profesores, en particular en estos ámbitos, y además encontrarme en estos años con Osvaldo, con quien tuvimos una relación muy especial, dado que le hice clase en la UNCE. Así que dispuestos a conversar de acuerdo a lo que ustedes establezcan como método, como forma. Perfecto, muchas gracias a ambos. Bueno, lo primero es conocer un poco de la conceptualización, ¿cierto? De lo que es para ustedes la recreación, de qué es lo que es el tiempo libre, el ocio, y luego desde ahí vamos a ir avanzando en el camino. ¿Qué nos pueden comentar ahí, Omar, Pablo? Mira, contarles que con Pablo en la conversación previa a este espacio Ujú. establecimos la necesidad de poner un encuadre epistemológico. Si necesito, todos los que estamos acá somos iniciados en nuestros ámbitos, dar un par de señales respecto a el devenir de los conceptos de ocio, tiempo libre y recreación, y particularmente mirar hoy día críticamente dónde estamos y cuán complejo es hoy día estos puntos de vista de las prácticas, de la legislación, de la formación inicial docente. Así que en torno a eso vamos a estar al comienzo, después vamos a meternos en temas más bien de la historia casi antropológica, sociológica, hasta hoy día, en algunos países latinoamericanos de los cuales hemos recabado información, y el cierre va a estar asociado a dónde estamos hoy día y este presente con un futuro complejo desde el punto de vista de las tecnologías y lo que nos pasa en términos de la asociatividad, donde prima lo individual sobre lo colectivo. Pablo, abre el juego. Está muteado ahí, Pablito. Ya, sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, bueno, para partir, conversábamos con Omar y establecer como estos lineamientos, ¿no es cierto? Y hacer un pequeño recuento de lo que ha sido un poco el desarrollo del ocio en el tiempo. Y bueno, si bien es un tema que habitualmente se habla, queremos hacer un pequeño recuento
partiendo desde los orígenes del ocio, ¿no es cierto?, que nos lleva a hacer este pequeño recorrido para poder hacer un encuadre ya con la parte más conceptual, eh, iniciar, ¿no es cierto?, como todos hemos visto, ¿no es cierto?, este inicio con el ocio de la Grecia antigua. Un poco hacer el cuadramiento de pasar rápidamente por las etapas, ¿no es cierto?, de lo que son los tiempos antiguos, que son de Grecia y Roma, que parte del 3300 con la invención del lenguaje, y avanza, ¿no es cierto?, en el tiempo para ir mostrando un poco cómo se desarrolla el ocio, cómo se entiende el ocio en Grecia, ¿no? Y es interesante porque en la mirada de Grecia que tenemos en términos generales, hablamos de una búsqueda que después vamos a ver cómo se transforma en una actividad, pero es una búsqueda asociada a un ideal, al ideal que plantea Platón, Aristóteles, en términos de que el ser humano es un ser perfectible. Y a partir de ahí, entonces, este ideal se desarrolla en el fermento intelectual, en la reflexión, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda o el desarrollo de la virtud, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Es básicamente, en este minuto, es una disposición, es una actitud. Eh, y una de las máximas que me parece interesante que aparece en uno de los templos de Apolo de Delfos, que yo creo que concentra un poco esta mirada que tiene que ver con el conócete a ti mismo, ¿ya? Conócete a ti mismo a partir de ahí para poder conocer al otro, es importante conocerse. Y también conocernos desde nuestro ámbito que hoy día conversamos, conocernos nosotros de cómo estamos parados también en estos temas que hoy día nos juntan. Y bueno, de ahí pasamos a Roma, ¿no es cierto?, con una mirada distinta. Bueno, esta Grecia, ¿no es cierto?, en esta cultura esclavista que permite que las élites tengan el tiempo libre necesario, se opta desde la mirada griega, ¿no es cierto?, la relación trabajo-ocio, y se le da la importancia evidentemente al ocio, considerando servil el trabajo. Eh, de ahí surge asociada al trabajo, eh, un instrumento que castigaban a la gente, era el tripalium, una bala con que castigaban a la gente, indicando que el trabajo, digamos, era algo servil de menor importancia. Pero en Roma, si bien se mantienen estos sistemas esclavistas, también la expansión imperial y el surgimiento de la moneda, la urbanización crea nuevas formas de trabajo, funden el concepto de ocio asociado al trabajo también y se le da el valor al trabajo y se orientan las actividades, se empiezan a expresar de forma concreta a través de diferentes espectáculos centrados en el placer y lo material, alejándose de la moralidad ateniense, ¿no? Hay las grandes fiestas, los bacanales, etcétera, generan una mirada que complica este concepto de ocio y por otro lado se valora porque también cuando llegaban los regimientos, ¿no es cierto?, necesitaban un espacio de diversión, pero muy asociado al placer y lejos de esta ética ateniense inicial. Y este periodo que termina, ¿no es cierto? Y pasa a un periodo que se genera, que es la etapa de la Edad Media, que se inicia con la caída del Imperio Romano, y esta caída deja un vacío político también, y que, bueno, abarca y lo toma la Iglesia Católica, y crea todo un manto donde lo más importante era el salvar las almas, y por lo tanto el ocio pasa a ser condenado, ¿no? Surge la noción de ociosidad con un carácter negativo y decadente, una sociedad teocéntrica, ¿ya? Pasando de una sociedad antropocéntrica, que era la mirada, ¿no es cierto?, de este ideal griego, ¿no es cierto?, a una teocéntrica, que se mantiene por varios años, por varios siglos, la verdad que hasta el siglo XV. Eh, y de ahí aparece una época moderna, que hay una pequeña interrupción, aparece el humanismo ahí, que se trata de retomar de nuevo este espíritu del ocio, pero en una época impregnada por el absolutismo, ¿no es cierto? Se genera, o sea, surge de ahí una economía de mercado, la sociedad es gestionada como una condición impura asociada al pecado. Eh, yo recuerdo en ese sentido una película ahí que había que era El nombre de la rosa,
que era de un convento, no sé si algunos lo vieron, y que la gran búsqueda que tenía era encontrar un libro prohibido, y que el libro prohibido básicamente hablaba de la risa. Y la risa se imponía, digamos, se sobreponía a lo que era el terror el temor de Dios, que es lo que se desarrollaba en esa época. Entonces, a partir de ese contexto, el concepto de ocio pierde validez, según lo que, siguiendo a Julia Gerler, la profesora argentina, ¿no es cierto?, que establece y trata de distinguir estos conceptos, que estamos tratando de poder separar estos conceptos. El de ocio como que ya no es un concepto que pueda ser igual para todas las civilizaciones que han pasado, para todas las épocas, por lo tanto pierde ahí su validez y nos encontramos con la época contemporánea, ya con la revolución industrial, eh, que yo me acuerdo y lo comentaba con un profesor aquí de 92 años que vive conmigo, eh, que de repente cuando uno hablaba, escuchaba estos temas, la verdad que no le hacía mucho sentido. Hoy día plenamente tiene sentido, ¿no es cierto?, lo que viene siendo la revolución industrial eh, y cómo surge desde esta situación que vivían de extremo abuso finalmente, ¿no es cierto?, en estas sociedades donde las horas de trabajo eran extensas, de 18 horas trabajaban los niños, se empieza a levantar todo un movimiento también que busca poder ganar un tiempo. Y en este concepto de tiempo me refiero a la cantidad de horas. Hoy día entendemos, ¿no es cierto? Apareció el reloj entre medio de toda esta historia. Y en términos de tiempo, y exigen tiempo fundamentalmente para el descanso, buscando recuperar la fuerza. Pero aquí es interesante ver cómo esto se va transformando. Y se va transformando porque después no solamente era el descanso, sino que en el fondo también tenía que ver con el poder disfrutar la cultura. También surge la necesidad de lo que es eh, eh, de aprender, ¿ya? Esto no bastaba tener tiempo libre solamente para poder descansar, para poder, entre comillas, recrearse, sino que además también había que informarse, de tal forma de que estuvieran más a la par la, la- la población menos eh, con- de menor nivel, digamos, social en ese minuto, eh, y por lo tanto a partir de ahí surge también la necesidad de educarse. Entonces es interesante ver también cómo el concepto del tiempo se va transformando y este concepto también empieza a tomar otra mirada. Por un lado que hay una mirada que es más cuantitativa que en términos de horas, pero después empieza a surgir también una necesidad que es más cualitativa y que de alguna manera se empieza a reemplazar el concepto de ocio en términos de que era una forma también revolucionaria de oponerse a este ocio burgués, ¿no es cierto? Por lo tanto, aparece este concepto. Y este punto es un punto de inflexión interesante porque de aquí se van a levantar dos paradigmas, ¿no es cierto? Con un ocio más funcional y con una mirada más europea que tiene que ver con un ocio, o sea, con el tiempo libre como concepto en un paradigma que es el paradigma europeo, ¿no es cierto? Y que nace justamente desde la lucha obrera por la ganancia de los diferentes derechos que requieren la sociedad. Y por lo tanto, el tiempo, por un lado, lo vamos a ver en dos formas, ¿no es cierto? Como un continente, que es un lapso que recibe al ocio, y por otro también como concepto similar al ocio, pero de la mirada, ¿no es cierto?, desde de la clase, desde los obreros, ¿ya? Aquí también resulta interesante eh, ver el tema del tiempo libre, eh, con una mirada o sea, porque a partir de aquí surgen una división y clasificaciones del tiempo, que inicialmente era una clasificación entendida como tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, pero después va mutando eso a una clasificación que considera tiempos disponibles y tiempos no disponibles, ya abriendo ante críticas, digamos, que establecían que esa mirada era solamente laboral y por lo tanto la gente que no estaba en esos espacios, como los estudiantes, los niños, uno podría entender que tiene todo el tiempo posible. Y dentro del tiempo libre, dentro de esta
clasificación de tiempo disponible, también surge un concepto, ¿no es cierto?, que es el tiempo liberado. Y acá también surge la idea de la libertad, en términos de la necesidad del tiempo, ya, y como lo plantea Whiteman, digamos, en su libro, es que se mete en un tema que es muy interesante, porque es ser libre de qué o ser libre para qué, plantea como esta dualidad. Y el concepto de la libertad es interesante porque la libertad no solamente no es tener que trabajar, sino que hay un espacio de autonomía, de poder decidir los tiempos y mirar que las decisiones también a veces no son libres, es lo que tenemos o estamos a través, digamos, hay ciertas ideologías que tenemos, ciertas miradas que uno hoy día puede mirar, ¿no es cierto?, como las miradas que son eh, las miradas de los medios de comunicación amplios que están bombardeándonos constantemente. Entonces, eh, y eso que se contrapone con las posibilidades que podemos tener de abrir otras oportunidades, y ahí es interesante mirar desde el punto de vista qué es lo que hace la recreación. En esa línea más europea surge la educación popular, surge la animación sociocultural por los años 60 en Francia, eh, y también de ahí se va desprendiendo que después lo vamos a ver también lo que hoy día como tendencias en ese paradigma aparece la recreación educativa. Entonces, ha habido un avance en términos de lo fisiológico a lo formativo, de lo individual a lo comunitario, de lo pasivo a lo activo. Y finalmente, yo no sé si es que aquí quieres seguir, Omar, o seguimos Vale, comentando desde el punto de vista de la recreación. sí. Bueno, yo voy a estar al otro lado, Pablo, más bien pensando críticamente respecto a lo que él acaba de hacer como sinopsis, donde aparece de inmediato dos miradas que fisuran el discurso, donde al parecer hemos estado histórica y antropológicamente sometidos a una tensión entre el poder, el sometimiento, la discriminación y la injusticia social respecto a los bienes culturales que nos ofrece el tiempo libre y el ocio. Eh, Eso es histórico al revisar y hacer este ejercicio, porque finalmente, al parecer, estas expresiones culturales que tienen que ver con un tiempo disponible para ir más allá del descanso y el trabajo, nos colocan en un espacio de resistencia a la hegemonía del imperio, del feudo, del imperialismo, hoy día de la tecnología. Y no es otra cosa que las preguntas fundamentales, en términos, siguiendo a Sartre, de existencialismo, es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? Eh, ¿Me voy a dedicar todo el tiempo a estar estudiando, trabajando? ¿O hay un tiempo para el goce, para el disfrute, para la felicidad? Y allí surge con fuerza estas posiciones más de vanguardia para decir, es necesario hoy día que nos detengamos y nos hagamos estas preguntas fundamentales del sentido de la vida. Entonces, eh, cuando revisa estas corrientes europeas desde la escuela alemana y francesa, va a encontrar allí una cantidad enorme de argumentos, relatos, para finalmente desde esos tiempos, para mí, poder hacer ejercicio de una reflexión, de una libertad en la elección, de una autenticidad del ser humano que lleva finalmente a la construcción de la propia identidad, de la búsqueda de sentido y finalmente la toma de conciencia de la existencia. Y es precisamente allí donde está el centro y el valor de estos temas, porque finalmente sabemos, y lo hemos visto muchas veces, como el juego eh, es una fase preliminar para después generar instrumentos, aparatos, visiones, y de allí lo que Huizinga nos planteaba hace un par de siglos atrás, cuando el juego era la base de la cultura de los utensilios. Entonces, al parecer, hay unos dispositivos asociados a disponibilidad de tiempo, de espacios de resistencia, y hoy día, críticamente, un problema tan complejo que Byung-Chul Han, el coreano, el sociólogo tan citado, habla de la sociedad del cansancio, habla de cómo se mercantilizó incluso el ocio. Y hoy día, más bien, estamos ante sujetos domesticados por la pantalla, la tecnología, y el sentido
existencialista o la mirada recreacionista norteamericana que inundó Latinoamérica, se ha visto transformado en algo finalmente estandarizado, con daños profundos desde el punto de vista de la neurociencia, los niños que están ahí embobados en las pantallas, y estamos ante un dilema mayor, una inflexión profunda respecto al sentido del tiempo libre, el ocio y la recreación. Por lo tanto, esto que hablaba Pablo de un continente, un territorio, en estos conceptos tan polisémicos, está al parecer cubierto sin que reaccionemos para decir, es necesario que hagamos algo, de lo contrario vamos a vernos enfrentados a autómatas sin ninguna capacidad crítica de mirar la existencia con un sentido, como decía Sartre, o como plantea eh, Freud en términos de valorar el juego como una expresión de nuestras pulsiones y que finalmente en la recurrencia de los actos lúdicos y en ese tiempo que los niños juegan, nos jugamos la vida, ¿ya? Entonces, quería hacer esa distinción respecto a lo que Pablo estaba planteando, porque estamos en un momento muy delicado y particularmente para la sociedad chilena eh, y nuestra historia, con vacíos enormes respecto al concepto y su legislación y normativa que más adelante la vamos a ver. Llego hasta aquí, Pablo, a darte el pase y seguir viendo entonces qué nos queda de esta sinopsis para empezar a mirar eh, las expresiones de tiempo libre, el juego, la cultura, el ocio y la recreación en aquellos pueblos anteriores a lo que se denomina eh, la modernidad, con la llegada de Colón. Eh, sí, bien, aquí es importante cuando hacemos, decía antes, recogiendo un poco la reflexión que ella hacía Omar, aquí es importante sobre todo la mirada latinoamericana que tenemos, porque es como se nos va acercando el concepto de recreación, ya aquí lo queremos bajar un poco más como el concepto que, digamos, parte de la historia, ya sabemos, ¿no es cierto?, que surge a finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, en Estados Unidos un movimiento que viene desde el parque de Inglaterra, de Alemania, etcétera, se instalan. Y esto es importante para la Latinoamérica porque nuestro va a ser el espacio donde nos vamos a acercar finalmente cuando se instala esto en Estados Unidos, propicia, se instala, digamos, en estos parques estos temas de la vida al aire libre, de mucha actividad, del activismo de alguna manera, o este concepto que después vamos a entender como el recreacionismo, como un movimiento que se levanta en Estados Unidos fuertemente, sobre todo posguerra, digamos, con la abundancia económica, etcétera. Y es en ese espacio donde se empiezan a desarrollar este tipo de actividades que de alguna manera se empiezan a sistematizar. Se sistematizan, ¿no es cierto?, las metodologías y las actividades y se empieza a levantar un cuerpo de conocimiento donde muchos profesores de Latinoamérica acuden y se van a capacitar ahí. Y por lo tanto lo que traen de vuelta es la recreación, ¿no es cierto?, la que se extiende en Latinoamérica y que nosotros hablamos de recreación, no hablamos del concepto de ocio, hoy día está retomando de nuevo una nueva fuerza, pero tomamos el concepto de la recreación. Entonces la recreación pasa a entenderse como actividades placenteras con un valor educativo, una actitud física y mental, un contenido metodológico vinculado a la educación física. ¿Ya? Entonces eso es un punto interesante porque de alguna manera repercute después ya en la educación física, lo que abre estos espacios, aparte de todas las manifestaciones culturales que hay, digamos, pero que de alguna manera, de una manera institucionalizada, empieza a ocurrir. El principal concepto de recreación es difundido entonces en los países de Latinoamérica, es el enfoque más extendido, ¿no es cierto? Y si bien plantea un sentido educativo, en la práctica lo que se ve es un hacer por hacer, ¿ya? Que tiene que ver también y originalmente parte también con una manera de un control social, de evitar que la gente ocupar su tiempo en algo digamos, que no lo metiera en problema, a partir de ahí se genera un control social, uno puede tomar un poco esta mirada desde los romanos, en este concepto de pan y circo, de tener a la gente entretenida, ¿ya? Entonces, bueno, finalmente ese es el concepto que va a llegar y que se va a difundir y que obviamente va a ir avanzando. Yo me ha tocado ver, digamos, cómo se está rearmando, regenerando este concepto golpeado del ocio,
y muchas veces se relaciona con la recreación, eh, pero también la recreación, sobre todo en Latinoamérica, está formando un nuevo cuerpo de conocimiento, digamos. Entonces, bueno, vamos a seguir ahí cómo nos estamos integrando, que ha sido parte de toda nuestra historia, en el fondo, cuando entremos un poco más en los otros temas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos pedían de alguna manera que hiciéramos una diferenciación de la parte como más conceptual, y queremos meternos un poco en eso, viendo algunas definiciones más bien clásicas o que tienen mayor tendencia hoy. Y partimos hablando de la definición clásica de que tiene Dumas Sedier, que es del año 71 y que después ha tenido algunas variaciones, pero eh, que lo entiende como el conjunto de ocupaciones. Y aquí ya tenemos un tema, cuando decimos que es un conjunto de ocupaciones, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán de esta teoría o de esta definición que planteaba Massenier por las 3D, ¿no es cierto? Con una mirada más funcionalista. Y esto viene recogiendo de estos paradigmas, ¿no es cierto? Este paradigma funcionalista. Entonces tiene una mirada que está más enfocada en lo que son las actividades, que va por un riel. Y también tenemos ya en el año 93 lo que fue la definición de la Carta Internacional para la Educación del Ocio, que nos da una mirada que pone su foco en lo que es la experiencia humana, con los beneficios propios, entre ellos la libertad, la elección. Ya cambia la temática y se puede ver cómo se van diferenciando estas dos ramas, ¿ya? Y hoy día podríamos acercarnos más a lo creo que está llegando y lo que por lo menos aquí estamos revisando, ¿no es cierto?, siendo un referente, las definiciones que establece Manuel Cuenca, ¿no es cierto?, de la Universidad de Deusto, donde se ofrece un doctorado en ocio y potencial de desarrollo humano, y ya tenemos algunos profesores aquí que ya han logrado ese doctorado, ¿no es cierto?, que también para nosotros es un referente importante, lo mismo que en Uruguay y entiendo que con el profesor Ricardo Lema, etcétera, ¿no? Así que, bueno, entender, digamos, este ocio que va transitando de esta mirada, ¿no es cierto?, antigua a lo que es este ocio hoy día que nos apunta, ¿no es cierto?, a esta experiencia eh, humana integral, una evidencia que se caracteriza por la elección, por el placer, como un fin en sí mismo, ¿ya? Y que tiene que ver con las personas y que trasciende las actividades. Eh, Ahora pasamos a la definición del tiempo libre. Omar, tú. Sí, me gustaría añadir un par de cosas más respecto a Cuenca y Ledesma, respecto al sentido de la vida, en términos de imaginar que nuestro itinerario, nuestra biografía, eh, están seducidas por las vacaciones, están seducidas por los feriados, las festividades, las alegorías, y trabajamos en función de acceder a ese espacio de placer, goce, y hoy día Manuel Cuenca, ya jubilado, se da una vuelta respecto al concepto y levanta esta dimensión del ocio valioso. Y el ocio valioso no tiene que ver sino que con el placer, el sentido de la sensibilidad, de los propósitos, de los modos de cultivar finalmente los propósitos que uno se ha planteado en la vida. Entonces, allí hay una cosa muy interesante porque finalmente no es otra cosa que la aspiración mayor, que Pablo ya lo venía planteando. Cómo nuestros niveles de realización, siguiendo a Maslow en términos de trascendencia, buscan, por último, en la pirámide de necesidades, el placer, la felicidad y la posibilidad del goce en unos tiempos, paradojalmente, en términos de curso de vida, al final de la existencia. Entonces, hay un llamado a que cultivemos estas experiencias a temprana edad, porque a la medida que lo hacemos temprano, y particularmente en nuestra sociedad inactiva, como lo dice la encuesta reciente, es fundamental para eh, poder conseguir finalmente el buen vivir y no tener que esperar cuando jubile, cuando tenga tiempo luego del feriado, sino que en forma paralela haya desarrollo profesional, pero también fundamentalmente hombres y mujeres que a temprana edad cultivan, encuentran vocaciones, intereses, hobbies, y finalmente eso se transforma en unos estilos de vida y que nos van a sorprender
en la heterogeneidad de las identidades y no los modos estandarizados en donde hoy día estamos sorprendidos como en poco tiempo quedamos domesticados por la tecnología y probablemente sin capacidad que nos sorprendan los niños y las niñas que vienen absolutamente estandarizados en su modo de pensar, hacer y sentir. Quería comentar eso a raíz de lo que está planteando Cuenca ahora y también eh, eh, lo que Pablo ya venía comentando, el placer, la libertad, la singularidad. Vamos a hacer algunas distinciones respecto entonces a los pueblos originarios, haciendo un pequeño comentario, que finalmente este encuentro cultural en la inicio de la Edad Moderna, con los viajes de Europa a América y Asia, van a generar, en primer lugar, un tremendo genocidio. Eso lo hago presente porque no hay otro proceso más cruento de exterminio de la cultura de los pueblos originarios que la invasión hispánica. Hace poco un autor norteamericano hacía presente esto, cuando se hacían consultas respecto a los desencuentros de la humanidad. Y no solo entonces de invasión, colonización, sino que también un trastorno profundo con la espada y la cruz de aquello que nuestros pueblos originarios tenían como riqueza, desde la composición, las ceremonias, los juegos, las alabanzas, los ritos, eh, y de los cuales yo estoy seguro que hoy día son pequeños retazos, esquirlas de este proceso que finalmente termina estandarizando a Latinoamérica desde el punto de vista hispano y luego todo lo que es Norteamérica con la invasión sucesiva de las colonias, o sea, lo que significa Inglaterra, Irlanda, Holanda, Francia, y nos van recortando, ¿ya? Entonces, queríamos hacer como ciertas distinciones y reconocimiento a los pueblos originarios y la riqueza de lo que aún nos queda. Pablo, llego hasta aquí para que tú puedas hacer estas distinciones eh, como grandes categorías en función del territorio latinoamericano. Sí, bueno, aquí hay que tomar las manifestaciones. Hicimos una pequeña revisión con Omar respecto de las manifestaciones culturales de las civilizaciones precolombinas y los pueblos originarios. ¿Ya? Y desde ahí es importante establecer que esta mirada a hablar de recreación, lo que lo conversamos con Omar, es hablar de la recreación, del tiempo libre, en esta época evidentemente no son conceptos, así que, pero para poder entenderlo, para efecto de este conversatorio, lo miramos desde ahí, pero básicamente es un concepto asociado a las culturas que se va a desarrollar, ¿no es cierto?, en estos periodos, donde existen una serie de valores materiales y aquellos producidos por el pensamiento a través del quehacer histórico, lo que vamos desarrollando esta cultura que incluye todo lo que todo el hacer del ser humano, y que lo que se va desarrollando y parte, ¿no es cierto?, 12.500 años atrás, ¿no es cierto?, con la llegada por el estrecho de Bering, según las teorías ahí se podrán discutir o no, ¿no es cierto?, y este desplazamiento y poblamiento americano, y donde surge la población precolombina, donde destacan, no sé, los olmecas, los mayas, los aztecas, los incas, ¿no es cierto?, como estos grandes imperios que se van desarrollando. Y lo interesante de eso, yo ayer, entre que preparaba esto y lo veíamos, miraba, me salía al patio de mi casa y pude mirar las estrellas, y me conectaba con toda esta cosmovisión. ¿Qué tan lejos estamos de poder ver este equilibrio que representan o que desarrollaban estos civilizaciones en un quehacer habitual de la vida, del agradecer constantemente, ¿no es cierto? Las ceremonias, los ritos, eh, como un sistema equilibrado entre los diferentes opuestos. Ellos miraban la luz, la oscuridad, lo masculino, lo femenino, todo tenía sentido. Se regían no por este tiempo libre estandarizado que hoy día tenemos, eran los ciclos de la vida, los ciclos lunares, las estaciones de los años, por lo tanto, eh, era una relación que estaba considerada plenamente con la integración en el medio en que ellos se encontraban. Y se manifestaban a través de diferentes formas, ¿no es cierto? La relación con la naturaleza que tenía la Pachamama, como la madre que da vida, no solamente como el terreno que
está ahí, del cual nosotros hacemos usufructo, sino que el hacer ofrendas para poder sembrar, para poder cosechar, está todo en el rito imbuido en la vida de las civilizaciones. No es que tú tenías un tiempo aparte, era la vida en sí, era un tiempo unido, solamente era un tiempo de vida, había un puro tiempo, ¿no es cierto? Respetando los ciclos, como decía, del tiempo, las fiestas rituales, los comunitarios, la renovación espiritual y social, el arte simbólico, los símbolos ancestrales, ¿no es cierto?, la organización comunitaria. Y ahí me llamaba la atención cuando lo veía el principio de Aini, que es un principio de reciprocidad. ¿Ya? Ayudar al otro es una obligación mutua basada en el equilibrio y la cooperación. Entonces son varios elementos que van surgiendo y decimos, uy, qué tan lejos estamos hoy día de esta mirada integrada, ¿no es cierto? Y no fraccionada como hoy día vemos, ¿no es cierto? Y tenemos espacios destinados para poder desarrollar el ocio, para poder recrearnos, para poder entretenernos, para tener entretención, tener un espacio que es entre la atención que muchas veces ocupa. Y de Sí, aquí, sí, por favor, dale. no, solo comentar y recomendar un libro de Yuval Noah Harari, que es de Animales a Dioses. Hace poco lo leí y da cuenta de todo lo que está planteando Pablo en términos de cómo hay un modo inexplicable a partir de los fenómenos naturales que induce a todas las culturas originarias a hacerse estas preguntas fundamentales y a establecer modos comprensivos de lo que están viviendo. Entonces allí aparecen cuestiones muy interesantes para mirar que finalmente todo lo que nosotros somos no es otra cosa que un corto viaje en permanentes construcciones de liberaciones, pero con un peso enorme respecto a los fenómenos naturales que nos rodean y que llevaban a los pueblos finalmente a levantar eh, una mirada eh, más subjetiva y que finalmente se transformó en corrientes filosóficas y religiosas para encontrar una respuesta. Y eso eh, lo rodean ritos, ceremonias, danzas, vestuario, eh, una serie de expresiones plásticas. Así que solamente quería recomendar ese libro como una base antropológica para comprender todo lo que estamos conversando. Pablo. Ujú, sí. Aquí hay un nombre, hoy día después empezamos a hablar de los pueblos originarios, y aquí hay un hito, digamos, importante y relevante, cuando ya dejamos de hablar de estas civilizaciones y cambiamos un poco el vocabulario y aparece esto de hablar de los pueblos originales, originarios, ¿no? Que comienza a llamarse de esa manera por el momento de la llegada de la conquista española, de este descubrimiento de este mundo que estaba escondido, que lo descubren los españoles, ¿no? Y que, bueno, a partir de ahí dando una mirada de respeto a los que eran los primigénicos en estas tierras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí empezamos a hablar de los pueblos eh, originarios de América, ¿no es cierto? Donde muchas veces el imperio o la civilización que tenían estas civilizaciones antiguas no respetan la geopolítica. Entonces nos encontramos con que hay pueblos originarios que van más allá de un país o de otro, ¿ya? Ujú. O sea, nos pasa a nosotros con los mapuches en el sur, que también están en Argentina, etcétera, ¿no? Exacto. Eh, entonces practican sus propios ritos como el guillatún, ¿no es cierto?, el juego de la chueca, pero con un sentido religioso, con un sentido sagrado, ¿no es cierto?, todo su signo, ¿no es cierto? Los aymaras que celebraban el Machmara, que era el Año Nuevo Andino, ¿ya? Los quechua, el Inti Raymi, con los rituales al sol, etcétera. Los guaraníes, por otro lado, para tocar un pueblo, ¿no es cierto?, otros pueblos latinos americanos, ¿no es cierto? Buscar la armonía en la espiritual en la tierra sin mal, ¿ya? Los quechua decía, los aquí tengo que leer, chanquicas de la Amazonia, cantaban cuentos, historias, es decir, este concepto de las civilizaciones que se viene desarrollando no se frena con la conquista, sino que se va de alguna manera fraccionando, ¿no es cierto?, el producto de la nueva realidad. Eh, en Chile, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, ahí destacamos algunos, están los mapuches, con estas danzas, los aymara,
que hablan de la Pachamama, con las diferentes danzas y ritos y todo muy asociado a esta muestra cultural, folclórica, asociada a la ceremonia, a los ritos, eh, eh, y también, ¿no es cierto?, asociadas a la naturaleza, los agradecimientos, en el caso de los diaguitas en el norte, sus expresiones a través de la cerámica, de los textiles, de la danza, los changos en el sur, que tenían una relación mucho más directa con el mar, eh, la importancia de los instrumentos, el cultún, ¿no es cierto?, de los mapuches que hoy día, que es una vasija, digamos, de madera cubierta con un cuero y se golpea con un palo, yo no sé el nombre, disculpen si es que pero ya que tiene dibujado ahí lo que es la cosmovisión del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Con que establece cuatro brazos, las estaciones, con las cuatro estaciones, con los momentos de la vida que simbolizan el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la muerte, la armonía entre lo físico y lo espiritual. Y aquí traté de meterme en alguna parte, aquí estamos viendo algunos juegos, no sé si Omar, ¿estás ahí tú? Podemos ir avanzando con algunos juegos como el Palín, ya. Sí. Eh, el Palín es un juego que fue declarado deporte nacional en el 2004 en Chile, ¿sí? Que es similar al hockey, para quien no lo conoce, pero es un rito social y espiritual que fortalece la cohesión comunitaria. Muchas veces nosotros, los profesores de la educación física, lo miramos desde la parte más técnica y deportiva de lo que es el tema, que es lo que un poco hacemos en general con los juegos, como que captamos la actividad, no captamos la esencia, que es mucho más complejo de poder sacar eso adelante. Voy a nombrar algunos juegos que puede revisar ahí, el Aucantún, que eran juegos infantiles, ¿no es cierto?, que Ujú. fomentaban la creatividad, considerando la educación y el desarrollo de los niños. En los Aymarás estaba el Tincún, ritual y juego. En los Huicha habían juegos vinculados a la agricultura, a la pesca, cómo integraban la vida, no era algo distinto, ¿no es cierto? Lo mismo que con los changos y los huilliches, dije, ¿no? Entonces teníamos el tema del palín, el corre la guaraca, que es un juego a lo mejor que nos suena mucho más cercano. También son juegos mapuche, ¿no es cierto? El tafán o el taba, juego de azar, ¿no es cierto?, que se realizaba. El comicán, que era un juego de tablero. El pigmantún, un juego de pelota. ¿Ya? Y bueno, con Sí, eso sí, vamos. Sí, dale, por favor. sí, no podemos dejar pasar también la riqueza de la cultura Rapa Nui, donde hasta hoy día hay eventos que anualmente se llevan a cabo, son los juegos en base a los recursos naturales y que captan la atención de muchos turistas, pero fundamentalmente el valor radica en cómo ese pueblo también de resistencia al dominio, en este caso nacional o chileno, han logrado preservar y cultivar y mantener esto. Entonces, quería no dejar pasar esta oportunidad para también relevar eso. En un país como el nuestro es muy extenso y eso permite también encontrar por cada zona, por cada geografía, eh, juegos, expresiones, rituales condicionados por la botánica, la fauna, la biofauna, la pluviometría. Difiere mucho lo del norte al centro, sur, la costa, la cordillera, y eso, que para efecto probablemente al comienzo de este encuentro dramático del conquistador, tiene que haber sido sorprendente y lamentablemente muchos de estos pueblos ya no están. Eh, Hacer mención y enfatizar el tema ético. Por ejemplo, en el Palín, yo no tengo un contrincante, tengo un con. El con es mi compañero, aunque está al frente mío. Yo, si tengo que, por una lesión o tengo una necesidad, tengo que ir al baño y no sigo jugando, mi con, que es el adversario, se retira. Entonces, quiero solamente subrayar que todas estas manifestaciones tenían un marco axiológico tan relevante que hoy día lo vemos tan lejano cuando lo que está primando es la competitividad, el individualismo, la inmediatez, lo que simplemente me importa a mí en desmedro de lo colectivo. Era un comentario al margen que complementa lo que Pablo viene desarrollando como estos titulares de las expresiones lúdicas, ceremoniales, rituales de los pueblos originarios. Pablo. Omar y Sí, Pablo, antes que sigan, eh, dentro de todo el contexto que ustedes han dado, y efectivamente hace poco tuve la oportunidad de estar en México, ahí en Chichen Itzá,
Y en uno de los grabados efectivamente aparece algunas personas jugando con el palín. Y de hecho ellos aluden a que eh, este deporte fue también quizás en algún momento llevado de pueblo en pueblo hasta llegar a México o quizás desde México hasta Chile. Ujú. Sí, claro, o sea, es difícil saber los lugares de orígenes de los juegos del mundo, porque en el fondo las migraciones de los desplazamientos han sido, digamos, de muchos años. Entonces, Ujú. obviamente que cómo se van tomando diferentes elementos y cómo se van transmitiendo a las diferentes culturas. ¿Sí? Correcto. Bueno, aquí queríamos hacer una llegada, un paro, vamos a ir un poquito más rápido porque con términos del tiempo, ¿no es cierto? Sí, Pero en la época colonial, digamos la época colonial, que está desde, eh, que surge desde Curalaba, se me olvidó, Curalaba parece que es la batalla, ¿no es cierto?, que hay de los mapuches y que frena, ¿no es cierto?, la invasión española, hasta lo que viene siendo la independencia. Esa es la época de la colonia, y ahí se va a destacar en el fondo por la mixtura, el sincretismo que se genera entre las culturas españolas y las indígenas, ¿ya? Y que es un poco la realidad que fue pasando en los diferentes países de Latinoamérica. Digamos, cuando yo veíamos esto y conversamos con Omar, estamos viendo que esta es una historia un poco repetida de los diferentes países, con matices evidentemente, pero un poco en esa línea, ¿no? La influencia indígena aportó, ¿no es cierto?, las cosmovisiones y los rituales por un lado, y los españoles trajeron sus instrumentos, sus danzas, las formas musicales. Los africanos, que también es de la población que llega, ¿no es cierto?, tienen que ver con los ritmos, desde ahí un poco esta zamacueca o la cueca que nosotros vemos. En el norte, cómo influyen algunas expresiones asociadas también a las tradiciones andinas que se fusionan con los hispanos, surgen, ¿no es cierto?, expresiones como la diablada en la fiesta de la tirana en el norte de nuestro país, ¿no es cierto?, en la zona central, la cultura guasa con esta combinación que se da entre estos niveles sociales que establecían los criollos versus, ¿no es cierto?, los mestizos, los mulatos, etcétera. En la zona sur, ¿no es cierto?, la danza, los cantos y lo que comentaba ahí, eh, Omar, ¿no es cierto?, con las expresiones que surgen, y hay un juego que es muy típico, que después yo lo descubrí haciendo clases en un colegio, que era el caicai, o las cunitas que le llaman, que es este juego que se juega con las manos, ¿no?, con un hilo y que uno va haciendo figuras, etcétera. Es un juego que aparece ahí, toda la escultura monumental de los Moai que tienen que ver, ¿no es cierto?, desde esta zona insular. Pero también la colonia establece o diferencia, ¿no es cierto?, esto que hablamos de las clases sociales tan distinto desde una mirada de las clases altas, de la élite criolla, donde se caracteriza por los salones, las casas señoriales, las tertulias, los juegos de salón, se incluyen los naipes, los dominó, los bailes formales, todo este tipo de expresiones que son más refinadas y formales, ¿no es cierto?, aprobado y promovido por las autoridades y por la iglesia, versus las clases populares, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no sé, Omar, ahí nos puedes contar tú de la chimba, ¿no es cierto? Las fiestas populares, la cueca, las celebraciones comunitarias, todo asociado a la mirada de elementos que se van surgiendo que también se integran con lo que es la mirada de esta cosmovisión, ¿no es cierto? Como el juego de los San, con esto que tener una mirada para espantar a los malos espíritus o los sonajeros, o se empieza a mezclar todo este tipo de actividades que empiezan a ingresar en esta época fuerte aquí de la colonia. Y Y estamos así, frente a lo mismo que veníamos conversando en este ejercicio de este raconto, porque nuevamente aparecen dos posiciones de miradas hegemónicas, clasistas, de la élite, que cultivaba lo que es la mirada eurocentrista que se trae a América, y lo que soterradamente, con muchas dificultades, pero con un afán por preservar la resistencia popular, en donde los bares, los clubes, los rincones, el mundo campesino, popular, también tiene sus expresiones y una riqueza enorme, que probablemente es la fusión de los pueblos originarios, de los pocos pueblos que fueron quedando, para tener allí una suerte de eh, resguardo, de un espacio
para poder entonces conservar algo de lo que en forma oral muchas veces se podía transmitir. Entonces están el mundo popular y el mundo de la élite en esta tensión permanente y reproduciéndose en el tiempo como un sino que hasta hoy día no se resuelve. Piensen ustedes que buena parte de las expresiones deportivas, por ejemplo, para llevarlo al ámbito del deporte, eh, cómo se conforman los equipos representativos de cada país, buena parte de las pruebas individuales donde se puede pagar un entrenador, un técnico, son esencialmente de colegios particulares pagados, versus el mundo colectivo, que hay un matiz ahí, y la gente que no tiene muchos recursos y que sufre, puede sufrir el entrenamiento de gran volumen, y por lo tanto ahí están los pedestistas populares que nos dieron tanta satisfacción en la historia del deporte chileno. En el fondo, quiero decir que siempre está esta fisura, ¿ya? Del poder, de la hegemonía y las resistencias, en este caso, culturales, hasta estos días. Eh, y en el ámbito de la recreación no soy el tiempo libre, el acceso a los bienes culturales de estos principios que estamos tratando de construir. Pablo. Ujú, sí. Y bueno, aquí como comentar algunos juegos, básicamente en este espacio de la colonia donde aparecen en una clasificación o una aproximación histórica que hace Oreste Plate, un Sí. investigador chileno, ¿no es cierto?, escritor, que difunde la mirada popular y tradicional. Y hace una clasificación, voy a comentar algunos juegos, digamos, que tienen que ver con las canciones de corro y ronda, así como el arroz con leche, y aquí es interesante ver porque empiezan a cambiar las estrofas en diferentes países, algunos lo van a conocer o otros lo conocen con otro nombre, ¿no es cierto? La Santa Catalina, el Puente de Aviñón, la Pájara Pinta, ¿ya? La Pájara Pinta me pareció interesante porque había todo un juego que se quedaban los niños haciendo un círculo y una niña al centro. Entonces, en una parte la canción termina y la pájara pinta, que no era tan pájara, parece, pinta, escoge un jugador. Entonces, termina la canción y le dice, dame la mano, dame la otra, dame un besito en tu linda boca, ¿ya? Entonces, cómo va generando este espacio lúdico en estos juegos, que por otro lado, si le sacamos el baile, en la mirada de Oreste Plat, nos acerca a lo que son las rondas astrales. Pero me pareció que era interesante. Habían las canciones, a ver si se acuerdan de algunas, de la Serrina y la Serrán, Cucú cantaba la rana, el mandandirum dirundán, el manseque y la culeque, ya que el manseque y la culeque, que el culeque se le asocia a la clueca, a la acción de empollar de la gallina, ¿ya? Había unas canciones de romance, como Alicia va en el coche, Mambrún se fue a la guerra, la muerte del señor Don Gato, y diferentes juegos interesantes que aparecen, por ejemplo, el Diablo, que es este juego que hoy día vemos en las calles, los niños que estuvo muy de moda, que eran, claro, esta de malabarismo, que tienen como dos tazas pegadas en el fondo y se hace malabarismo con el juego, tiene más de 4.000 años. ¿Ya? Y fue interesante cómo fue apareciendo, igual que el volantín, por ejemplo, el volantín tiene más de 1.000 años en China, como aparece, surge acá, y también una mirada ancestral de acercarse, ¿no es cierto?, a la divinidad. Y en el año, un dato, ¿sí? Este es un dato que del año 1795 se prohibió el volantín por el bochinche que armaba, todo el problema generaba, porque había muchas apuestas, etcétera, con pena de cárcel, 6 días de prisión para aquel que encumbraba volantines en las plazas, ¿ya? Otro juego, el burrito del teniente, que me pareció que era simpático, no sé si aquí muchos a lo mejor lo jugaron, que uno le ponía alguna cosa en el hombro y nadie se da cuenta y todos le cantaban el burrito San Vicente hasta que se diera cuenta que le habían puesto algo. Y lo que empieza a hablar de la picardía de los juegos, que me parece súper interesante cómo surge la picardía. Había un juego que era el aparir la chancha, que en Argentina lo conocen como la gata parida, también como juegos asociados al campo, que en una banca habían, no sé, 5 niños, donde cabían 5 niños, entonces llegaba el sexto y decía, a parir la chancha y empujaba todo para que el último se cayera, ¿ya? El jugar a la gallinita ciega, pero esto era con palmadas, digamos, en la cola, había que pegarle y le pegaban bien fuerte, la idea era tratar de, se desquitaban y era entonces, yo decía, ¿cómo sobrevivió esa gente a tanto estos juegos, el caballo de bronce, u otros juegos que son ya más clásicos, pero que se desarrollan también ahí? Pablo, ya estamos alrededor de la hora. Creo que sería bueno que vayamos rematando respecto a lo que pasa con el tema de estos tres conceptos hoy día. Sí,
Mira, yo quería tocar, digamos, algunos rápidamente, pero para hacer, porque ya nos acercamos a lo que es la mitad del primer siglo, en el siglo XX, y en el fondo comentar la importancia que tuvo el movimiento Scout ahí, en ese, y todo el desarrollo campamentil que se desarrolla junto con la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no es cierto?, que viene desde Inglaterra, desde el año 1844, de George Williams. Y acá llega a Valparaíso inicialmente, luego en Santiago, y desarrolla todo gran influencia, que también es una asociación que es, se ve en diferentes países como Argentina, Brasil, ¿no es cierto?, en México, en Uruguay, ya se va desarrollando esto de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y el impacto, también comentar el impacto que tienen las actividades en contacto con la naturaleza a partir del año 50, 60 en adelante, con todo el surgimiento además de los movimientos más tecnológicos, los deportes californianos y cómo se va desarrollando todo eso. Respecto a la historia de recreación de Chile, solamente ya resumir, ¿no?, la importancia que aparece, se crea el primer Instituto de Educación Física en 1906, ¿no es cierto? Y donde aparece en el año 43 la carrera, o sea, perdón, la asignatura de recreación. En 1943 tiene 4 horas, digamos, lo que tiene asignado para poder desarrollar la historia, digamos, la recreación, conceptos asociados ahí. Omar, tú nos puedes comentar de lo que era el CIRI, ¿no es cierto? Eh, No, sí, y la DIGEDER, que son los movimientos que van acompañando estos espacios a través del tiempo. sí, señalar que en la historia de la educación, desde los comienzos de los preceptores, que eran los profesores formados inicialmente y que luego es heredado esto a partir de las escuelas normales, y terminado el conflicto eh, con Chile, entre Chile, Perú y Bolivia, la guerra de la Confederación eh, del Pacífico, se van a generar movimientos pedagógicos con la formación de profesores que van a ir a los territorios que Chile se anexó. Y una de las condiciones era no solo tener vocación pedagógica, sino también dominar un instrumento y desarrollar algún deporte. Y eso va a generar un movimiento en las escuelas normales que difunde las expresiones ligadas al tiempo libre de los escolares terminado lo lectivo, y se genera todo un movimiento que termina eh, derivando a a la asociación de escuelas eh, que cultivan el deporte, que los congregan, que un señor Larraín armaba unos campeonatos, los pesaban a los cabros chicos, los más grandes, los más chicos, los clasificaban, y se va a generar toda una cultura de asociatividad del deporte como una expresión del tiempo libre, pero también hay coros, hay bandas de guerra, hay expresiones ligadas a las danzas. Entonces, siempre hubo expresiones ligadas a complementar las clases regulares con estas expresiones o talleres. Eso tiene un devenir que finalmente se traduce en que el Estado toma estas expresiones en un afán de, comillas, prevenir los riesgos psicosociales de la juventud a comienzos del siglo pasado y culmina con lo que se conoce como el Plan Nacional de Educación Física y Recreación. Se crea la DIGEDER. La DIGEDER tiene unas derivadas con canales de participación, así se denominaban a partir de los 70. Estaba el canal de las Fuerzas Armadas, universitario, escolar, y había un canal recreativo. Hernán Émeres, uno de los líderes de estos temas a comienzos de los 60, va a sentar las bases de la recreación, y a la par con estas otras dimensiones, la recreación tiene una investidura importante, pero que se va debilitando con el tiempo, lamentablemente, y va quedando en los márgenes de las políticas públicas. Y hoy día, cuando uno mira lo que fue el Plan Nacional de Actividad Física y Deportiva, que duró 10 años, 2016-2026, el que viene, y varios nos ha tocado hacernos parte de, de esas discusiones, el tema de la recreación, y para qué decir el ocio, prácticamente no se conjuga, no aparece. Entonces estamos frente a un proceso más bien mezquino, reducido. Señalar también que hubo un proceso muy interesante en los años 60 con el gobierno de Frei Montalva, que a partir de una propuesta que hace UNESCO a 16 países del mundo, en 1966 que se convoca a los países a pensar en política de juventud, y se crea al interior del Ministerio de Educación el Departamento de Educación Escolar, que va a sentar las bases de lo que es la educación del tiempo libre en el sistema escolar. Y tiene una fuerza enorme hasta finales
de los 90 con los últimos atisbos de eso, que fue en su momento muy poderoso, porque tiene que ver con políticas de educación del tiempo libre para el deporte, el medio ambiente, la acción social, todo lo que está asociado a las expresiones plásticas, artísticas, y tiene un desarrollo notable en la adhesión regular como también en hitos, ¿ya? Y ahí va a estar la cuna de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, en los 73, perdón, 75, parte con los Juegos del Mercurio, y hoy día quedan algunos retazos de eso en los Juegos de la Juventud. Digo esto porque hay periodos de contracción, de debilitamiento, pero hubo momentos muy interesantes entre los años 50, gobiernos radicales, 30 años, hasta el periodo de la dictadura, que lamentablemente todo lo que olía a organización fue simplemente alterado, mutilado, y todo lo que eran los bares, los clubes deportivos de barrio, donde estaba la cuna de la asociatividad, desaparece. ¿Ya? Y estamos frente entonces a un trastorno enorme y el imperio de un modelo socioeconómico como el que hoy día tenemos, simplemente va a avasallar todas estas expresiones que nos daban identidad, y hoy día estamos frente a lo que ya estamos comentando, modo estandarizado de eh, acceder a lo que Chulhan señala como la sociedad del cansancio, del rendimiento y de la domesticación. Tenemos hoy día algunos atisbos de recuperación, pero las universidades poco hacen, porque estamos frente a unos estándares de formación pedagógica, donde, a los que no son de acá de Chile, sepan ustedes que cada universidad que forma profesores de educación física debe responder a unos estándares pedagógicos y disciplinares. En los disciplinares, que es de educación física, hay un estándar, ¿ya? Y el estándar de recreación hace mención a que estos profesores, al momento de formarse y egresar, tienen que tener dominios en los temas de diseño, planificación, ejecución de una serie de eh, objetivos de aprendizaje. Y la verdad que cuando uno mira, y me ha tocado ser parte de esto en mi ejercicio académico y en las discusiones hasta hoy día respecto al tema de los estándares, eh, hay muy poco tiempo, poco presupuesto y desinterés. Todavía estamos en estos modelos más bien eh, desde el punto de vista orgánico, biomédico, en desmedro de estas dimensiones socioculturales. Finalmente, señalar que en Chile tenemos alguna legislación a partir de los derechos humanos, donde están consagrados temas de descanso, tiempo libre. En la Convención de los Derechos del Niño aparecen algunos aspectos aludiendo al resguardo de la recreación y el juego, pero en nuestra legislación no tenemos nada que tenga que ver con el tema de la recreación, como envidiablemente lo tienen los colombianos, como lo tienen en Uruguay, Argentina. y resulta que este país que se da ínfulas de muy moderno, fue incapaz de sacar adelante estos procesos y hoy día estamos allí con miradas muy reduccionistas. Señalar también que hay iniciativas en Chile asociadas a el tiempo libre o el ocio de la vejez, particularmente liderado por Senatur, que es un Servicio Nacional de Turismo, que hay algunas iniciativas en el INJU respecto al tema de jóvenes y su rol protagónico como líderes y animadores, que desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que se llama JUNAEP, hay un programa regular que lo llevaba el Ministerio y fue traspasado a la JUNAEP, los campamentos, pero uno empieza a buscar en la política pública sectorial o intersectorial y hay muy pocas iniciativas ante un tremendo problema asociado a educar para el tiempo libre, el ocio y la recreación. No lo tenemos y simplemente estamos quedándonos huérfanos y con hombres y mujeres que en la adultez no fueron educados para estos temas y pasan a ser gomeros en las casas, pasan a ser unos aparatos que no responden ni se emocionan. Y la pandemia desnudó esta falencia ante el confinamiento, muchas dificultades psicosociales para resolver el problema de qué hacemos con estos tiempos adicionales enclaustrados cada uno en su casa. Eh, Llegamos hasta aquí con Pablo para decir que simplemente estamos en una encrucijada, en un pasaje muy estrecho de lo que significa hoy día estos temas, y se ve una salida muy compleja porque no hay legislación que resguarde estos derechos, porque no hay políticas intersectoriales y por sobre todas las cosas un sistema de libre mercado
que simplemente ha ido atrofiando la riqueza mayor de las naciones, como son los niños y las niñas. Eh, Osvaldo, quedamos hasta aquí. Juliet, Le agradezco y vamos a enviar. le agradezco a ambos, a Pablo, a Omar, en realidad por esta tremenda exposición que nos han hecho el día de hoy. La verdad que nos han acercado mucho a lo que es la realidad justamente de la recreación en Latinoamérica y que no es muy distinta a lo que tenemos aquí en Chile, ¿cierto? Somos parte de Latinoamérica, por lo tanto, parece que ha sido todo muy similar. Eh, Me queda una consulta a mí respecto justamente a la formación de recreadores en Chile, porque nosotros conocemos realidades en Colombia, en Uruguay, que efectivamente existen entidades en donde el recreador se forma, pero acá en Chile no tenemos absolutamente nada, o es muy poco lo que se ve. ¿Qué saben ustedes justamente de este proceso? Tal como tú decías, Omar, yo no lo visualizo y generalmente, menos ahora que las instituciones la recreación, hablo de universidades, la recreación ha quedado un poco de lado. Nos enfocamos básicamente a la recreación en ambientes naturales, pero ¿qué pasa con la recreación en el adulto mayor? ¿Qué pasa con la recreación para el niño que estudia en preescolar e incluso en la recreación en el mismo establecimiento educacional? Mm. Hay legislación. La Ley General de Educación establece que hay tres niveles educativos. Eh, Parvularia básica y media, las distinciones de diferencial adulto. Y que hay expresiones lectivas, no lectivas, o educación formal, no formal e informal. Si uno Correcto. tomara la Ley General de Educación, tiene rango constitucional, y va ante un sostenible y le dice, oye, necesito que también se hagan cargo de lo no formal e informal, entendiéndose lo formal como las clases regulares, Ujú. lo no formal, que es lo que ocurre en jornada escolar completa después de que ha terminado las clases regulares, y lo informal, que es lo que pasa después en el fin de semana, en el barrio. Esas dos dimensiones finales, no formal e informal, no tienen desarrollo. No hay política respecto a estos temas en el Ministerio de Educación. Hay una persona a cargo de estos temas. Hace 20 años atrás, me tocó estar en el Ministerio de estos temas, había un equipo que hacía política respecto a estos temas. Recuerden lo que era educación extraescolar, que después derivó al ACLE, alternativas curriculares de libre elección, entendiendo que en las escuelas y liceos no solo habían niños y jóvenes, sino que habían infantes, niños y niñas, jóvenes, con subjetividades, más allá de los uniformes. Y eso se recogía y se expresaba. Eso no existe en ninguna política hoy día. Por lo tanto, hoy día no solo hay a una orfandad respecto a esto, sino que también en la formación inicial no hay discusión. Hubo atisbos de tener en Chile la formación de animadores socioculturales, pero simplemente eso, en el ejercicio de la evaluación económica, se cayó porque no hay normativa que lo ampare, como ocurre en varias carreras. Entonces ahí estamos, un dilema mayor que está asociado a normativa, legislación respecto a otros temas. Ok, muchas Sí, gracias. sí, no, Eh, no, agregar solamente claro, en la parte formal y educativa es lo que se está tratando de no perder, de hacer algo que difícilmente pueda salir un poco más allá de lo que son las actividades y juegos, que es como los primeros movimientos que uno puede ir haciendo para poder integrar y llevar a los estudiantes a un espacio de encuentro, porque hoy día también tenemos eso, yo he visto en el tiempo, hoy día los estudiantes en el fondo juegan mucho menos, entonces son mucho más individualistas, entonces tenemos que volver incluso atrás para poder buscar estrategias que puedan encontrarse. La escuela es un espacio de ellos limitado, eh, rígido por lo que es la institucionalidad, ¿no es cierto? Y efectivamente hacerse cargo. Yo sé que hay una iniciativa en la Católica ahí con Andrés Reed, no sé, que tiene que ver con animadores más en la mirada sociocultural, pero cómo desarrollamos, ha sido una formación más bien espontánea, inicialmente de profesores de educación física, de scout que tenían otras profesiones y por ahí se fue abriendo todo un tema a través de las iglesias y los clubes, un tema de animación que se ha ido especializando, pero nos queda un camino por recorrer porque además no hay espacio dentro de la universidad en términos de mallas curriculares, me refiero, o sea, tenemos asignadas pocas horas respecto de eso y formar a un recreador es un concepto ya
a un recreaólogo, como diría Weimar, o a un animador un especialista en esta área, digamos, nos ayuda a nosotros desde la formación universitaria porque hay una formación profesional, pero hacer una cosa distinta requiere de otras materias, de otros tiempos, es un desafío interesante. Bueno, y tenemos un Y gran añadir, desafío, ¿no? Sí, perdón. sí, sí, son simplemente añadir que en los tiempos más interesantes de la educación escolar, el tema de educar el tiempo libre a nivel escolar no era una labor exclusiva de los profesores de educación física. Ujú. Estaban profes de lenguaje, matemática, música, arte. Por lo tanto, el abanico, la responsabilidad y la motivación por esto era de un arco mayor que solo hoy día el mundo de la educación física. Y que afuera efectivamente hay formación, hay una envidiable escuela europea y latinoamericana hoy día, pero en Chile tenemos un vacío profundo y cada día en desmedro por las restricciones económicas y de la formación inicial que no considera esto relevante, teniendo presente desde el punto de vista de la neurociencia, de la regulación emocional, de lo que es la convivencia, no hay herramienta más poderosa para resolver nuestras dificultades de convivencia estudiantil que tener acceso, desarrollo y evaluación de estos procesos que le dan identidad a la escuela, hacen que las familias se sientan cercanas, la escuela se hace más porosa, en fin, eso lo hacen los privados, ¿eh? Ujú. La Exacto. educación privada incluso promueve y difunde esto. Y te dice alta exigencia académica, pero también esto otro. El mundo público está absolutamente sobrepasado por las normas y los miedos a innovar. Correcto. De hecho, Tiene hay que ser, un sí, poco lo sí, que ustedes solo un dato, comentaban. Dale, dale, por favor, Pablo. No, no, un sí te dato. decía que solamente en la parte de la formación universitaria, en la parte de las carreras de educación física, donde está, que sabemos que hace rato ya fue sobrepasado en el mundo de la recreación, de la animación, etcétera, han sido otros los profesionales que se han ido especializando, etcétera. Nos quedamos atrás en eso. Además tenemos una educación, yo diría que una educación general que es parcelada. Seguimos haciendo asignaturismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay relación. Entonces, los temas, estamos avanzando en ese sentido, estamos hoy día, no sé, en la universidad, como parte de todas las universidades hoy día con los temas de acreditación, tratando de articularnos, ¿no es cierto? Y hacer Exacto. una carrera que no sea signaturista, sino que efectivamente sea una carrera articulada, donde se van mezclando, donde desde la recreación, desde los análisis antropológicos, la educación física, cómo podemos levantar miradas que sean más críticas, un campamento que podemos ver o una excursión, cómo podemos ver temas fisiológicos, biomecánicos, digamos, y con los temas sociales, la interseccionalidad, que es una asignatura que se ha ido incorporando, la inclusión, todos los elementos, cómo vamos haciendo una amalgama de todos estos conocimientos que podrían fortalecer esta formación y ha sido un paso lento en el tiempo tratar de ir dejando la parcela particular de la asignatura y bueno, los tiempos y las condiciones de repente no dan, hay profesores que llegan a hacer clases y se van, etcétera. Mm. El tema estructural también es un tema complejo y las exigencias Sí. son cada vez mayores. Bueno, agradecerle a Pablo, a Omar, por ahí justamente lo que ustedes comentaban de la jornada escolar completa que se crea justamente para que en las mañanas existan estas asignaturas más fuertes, como llamarlas, no sé, eh, estas asignaturas que son Tradicionales. tradicionales, claro, y las tardes se suponía que íbamos a tener actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales para todos nuestros niños. Y además no iba a haber tareas para la casa en esta jornada escolar completa. Y obviamente, lamentablemente, ese tiempo libre fue ocupado justamente por las tareas de la casa y este horario de jornada escolar completa en la tarde que iba a ser para estas actividades deportivas culturales fue invadida justamente por las asignaturas tradicionales, por lenguaje, por matemática o reforzamiento justamente de estas mismas y dejando de lado obviamente lo que era la actividad más bien recreativa. Y apuntando justamente a algo que es la evaluación constante, que es el CIMSE y la prueba de ingreso a la universidad. Lamentablemente es una realidad que se ve en los colegios más bien municipales y no así en los colegios particulares. ¿Sí? Bueno, agradecer en realidad a todos. No sé si hay alguna otra pregunta. Por acá dice, incluso la UNICEF fortalece el currículum del nivel del desarrollo infantil temprano de 1 a 3 años. Sin embargo, la educación psicomotriz lo enfocan en una manera sistemática o se me- más
no con actividad recreativa, lo que lleva a infantes con pocas habilidades, por supuesto, no comprenden la relevancia del movimiento a esa edad y lo que Mm, puede generar un cerebro maleable. Eso conlleva a no considerarlo como un eje importante y estratégico en las políticas públicas. Y por acá Estefanía nos dice, le recomiendo el libro Aproximaciones para la construcción del campo de la recreación en Latinoamérica, autor Esperanza Osorio, Ricardo Peralta, Rosana Medina y Siria Salazar. No sé si hay alguna pregunta más, si no, mientras tanto, además de agradecerle a Pablo, a Omar por su tiempo, por su disposición, por esta tremenda clase que nos dieron el día de hoy, aprovechar, ¿cierto?, de darnos a conocer también como Red Internacional de Recreación. Vamos a estar justamente en Uruguay junto con Ricardo Lema en el mes de septiembre. Eh, Teníamos unas ganas tremendas de estar, de llevar a Pablo Wichman en algún momento. Lamentablemente ya no nos se nos fue este año, ¿no? El año pasado, el año no fue este pasado, año. este año, hace muy poco. Empezando, creo. Sí, empezando, si no estoy mal, Empezando creo. el año, sí, ahí tuvimos la mala noticia, ¿cierto?, de que Pablo ya nos dejó. Eh, y por ahí hemos tenido conversaciones con otros autores importantes de Latinoamérica, Esperanza Osorio, y bueno, por ahí con Luigi también, que estuvimos conversando. Con Andrés Ritt, obviamente también, que es una persona que ha estado junto con nosotros en el Congreso de Chile. Y bueno, además de invitarlos, ¿cierto?, a que sean parte de estos congresos, queremos invitarlos también para la próxima semana, porque vamos a tener, déjame ver dónde dejé esta cosa, porque ya no me acuerdo dónde la dejé. Vamos a tener, bueno, la oportunidad de estar con lo que es recreación y turismo. Ahí vamos a poder conversar también de este tema que es muy importante, ¿cierto? Con Israel Gómez, que está aquí presente, y también con Sofía Orduña, que desde México se va a conectar también y va a estar con nosotros para conversar de este tema. Tenemos aún 5 jueves más, así que los dejo a todos cordialmente invitados para que podamos seguir compartiendo algo de lo que hacen algunos de nuestros amigos a nivel de Latinoamérica y por supuesto también de lo que se hace acá en Chile. Pablo, Omar, nuevamente agradecerles de corazón por el tiempo que le dedicaron a esto y también ahí pueden poner los aplausos, hay reacciones, así que ahí pueden reaccionar con los aplausos, ¿cierto? Con corazoncitos, justamente para ellos. Y nada, Julie, ¿quieres cerrar? Bueno, sí, por favor no se vayan a ir. Les vamos a pedir comedidamente que enciendan sus cámaras. Vamos a tomarnos una foto. Todos así súper lindos, así con su mejor actitud. Demos el 10 de 10 porque la idea es que todos podamos como visibilizar estos espacios, agradecerles a todos los participantes. De verdad, estamos muy agradecidos por este tiempo. Yo sé que no es fácil por los diferentes horarios, pero qué bueno tenerlos aquí. Profesores, gracias por el espacio, por creer en este proyecto, por levantar como una voz de aliento en medio de todo esto que pasa alrededor de Latinoamérica, que a veces como recreadores nos quedamos como que bueno. Pero de verdad muy agradecidos. Retomando un poquito lo que dijo Osvaldo, los esperamos para nuestro congreso en Uruguay, el noveno Congreso de Recreación en Uruguay. Va a ser el 19, 20 y 21 de septiembre. Están todos cordialmente invitados, el precio está muy asequible y lo bueno es que van a estar muchísimos referentes de la recreación. Y aquí la cuña publicitaria para la gente de Chile, estamos re cerca para ir, entonces como que démonos la oportunidad. Yo creo que estos espacios de conversatorio, de encuentros, de congresos y de todos los espacios que podamos nosotros aprovechar como recreadores. Esto nos ayuda a nosotros como pues personas y aparte de personas como profesionales a crecer en este campo, a reforzar un poco más el conocimiento y a poder impartir lo que aprendemos. Entonces ahí todos súper lindos, juiciosos, poniendo la pose 10 de 10 que aquí nuestro amigo Patrick nos va a tomar la super foto. Y que por favor estemos todos sonriendo a la cámara.
Y Yo creo que perfecto. Pato, la foto en dos partes, ¿cierto? Porque hay bastantes personas, ¿cierto? En dos partes. Entonces vamos. Bueno, igual tienen que sonreír en todas dos porque usted no sabe en cuál pantalla va a No quedar. sabemos dónde Entonces estamos. sonríe en Claro. una y después sonríen en la otra. Vamos a la primera ahí. Una, dos. Que perfecto. Vamos a la Aprove- siguiente. Aprovecho de presentarle ahí a Patrick Salmerón, que es el presidente de la Red Internacional de Recreación, ¿ya? Desde Costa Rica está ahí conectado. Y tenemos gente en realidad hoy día de distintas partes de Latinoamérica, así que agradecerle a las personas que se conectaron de Panamá, de Argentina, de Perú, desde Venezuela, desde, México, desde México, México, por ahí, desde Panamá, desde ¿sí? Guatemala, ¿a Guatemala, Guatemala. quién más? Desde Colombia, ay, mi Colombia querida. Varios Colombia, colombianos, hay eso. varios mexicanos. Estefanía de Perú también. Está Sí, Estefanía siempre ahí sumando, aportando. Y hay bastantes chilenos ahí como tal. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Vamos con la última foto. Vale, ahí, están viendo ahí. Una, vamos a ver, dos, tres. Perfecto, perfecto. Ahí les pasamos las fotos, de verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos en Uruguay. Nos vemos el próximo jueves también, en ese espacio que es de crecimiento. Y por ahí próximamente vamos a tirar otra sorpresa más, ¿verdad, Julie, Osvaldo? Sí, esto se viene cargado con toda. Correcto, correcto. De parte de nosotros, muchísimas gracias. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. nos vemos, adiós, Vemos. Chao, muchas feliz gracias. Chao a noche, que todos. Chao. descansen. Chao, chao, gracias. Chao, qué No, alegría chao, verlos. gracias. Bye.